Bienvenidos a En el TDA Nos Escuchamos, un espacio donde exploraremos los temas más relevantes de coyuntura, academia e investigación. Este es un proyecto impulsado por el Grupo de Investigación Observatorio Público y el Grupo de Investigación de Estudios Internacionales con el apoyo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del TDA. Hoy hablaremos sobre presupuesto público, claves para entenderlo y controlarlo, junto a nuestro invitado especial, Jairo Alonso Bautista, quien es contador público de la Universidad Nacional, magíster en Administración Pública de la ESAP y cuenta con 25 años de experiencia en el sector público, principalmente en áreas de planeación y gestión legislativa. Actualmente es asesor de la Superintendencia Financiera de Colombia. Acompáñennos en esta conversación llena de conocimiento y reflexión. Soy la profesora Lina Marcela Sánchez Vázquez, líder del Grupo de Investigación Observatorio Público. Sean bienvenidos. Comencemos, Jairo, y bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias, Lina. Profe Lina, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido entonces a este podcast. Quisiera que comenzáramos, por favor, contextualizando este tema para nuestra audiencia. ¿Qué es el presupuesto público y por qué debería interesarle a la ciudadanía? Bueno, uno puede aproximarse al presupuesto público desde muchas categorías. Yo diría que hay una frase muy linda de un muy antiguo político inglés que está además grabada en una de las sillas del Parlamento británico, que dice de manera muy sencilla: el amor está en el presupuesto. El que lanzó esta sentencia tan bonita se llama Benjamin Ben Disraeli, quizás uno de los más grandes primeros ministros que tuvo Inglaterra en el siglo XIX. Y cuando él decía eso, pues creo que estaba diciéndolo todo, ¿no? El amor está en el presupuesto, es decir, la prioridad de lo que yo soy. Yo creo que, como diría uno de los exdirectores de presupuesto de la administración Obama, el presupuesto no solo se trata de números, es más, no se trata en absoluto de números, sino de valores, de las cosas en las que creemos, de las cosas en las que no creemos, bajo un nivel de restricciones, porque pues no tenemos plata, no hay cama para tanta gente jamás, entonces tenemos que elegir a qué le damos más y a qué le damos menos. Entonces, digamos, es como la vida, ¿no? Yo elijo en qué priorizo, en qué pongo mis esfuerzos, mis metas, mi presupuesto. Eso creo que es una de las frases más importantes. El presupuesto lo dice todo, dice cómo está organizada una sociedad, te dice quién eres como persona. Si tú quieres ver cómo es tu país, mira el presupuesto. También decía Norway, ¿cierto?, que si yo quisiera que unos extraterrestres recién llegados a la Tierra conocieran mi país, les muestro el presupuesto y automáticamente sabrían qué tipo de sociedad tengo yo. Una muy buena reflexión, además, que nos empieza a poner en esa condición de saber que los principios de una sociedad y lo que nosotros podríamos decir representa eso que somos como colectivo humano podría estar dado también por esos objetivos a los que les fijamos entonces mayor nivel de asignación presupuestal. Bueno, ¿cuál es el rol que tiene en ese contexto el Ministerio de Hacienda para la formulación y la ejecución del presupuesto? El Ministerio de Hacienda tiene un papel de amo del presupuesto, más o menos, pero es un amo raro porque si bien formula el presupuesto, lo estructura, lo programa, en realidad la validación se hace en el Congreso de la República. Entonces, el presupuesto es resultado de unos ordenamientos de carácter legal y constitucional, de unas dimensiones técnicas del presupuesto, de cosas en las que hay que gastar. Yo tengo que gastar en servicios generales, yo tengo que gastar en mantener una nómina, ¿sí? Eso es técnico, pero además de todo hay una negociación política en el Congreso. Lo que hace que una democracia sea democracia no son las elecciones, sino que el Congreso debate el presupuesto. Eso lo saben en Inglaterra. También hay otra frase muy linda, esa sí en la entrada del Parlamento británico, que dice: no tax without representation. No hay impuestos sin representación. La base de la democracia es la democracia representativa. Para pagar impuestos y para recibir los beneficios del gasto, tiene que haber un ejercicio legislativo. Y eso es lo que hace la democracia. En la medida en que ese proceso democrático sea más abierto, más robusto, más transparente, tienes una mejor democracia. En Colombia eso no es así porque, digamos, la carga, digamos, estructural
le da mucho poder al Ejecutivo. Entonces el Poder Ejecutivo es la voz cantante y en ese sentido el Ministerio es el que tiene incluso al final, puede irse sin un presupuesto del Congreso, el Congreso le dice no, y el Ministerio de Hacienda saca el presupuesto que presentó, ¿cierto? Que eso lo vimos el año pasado. Entonces el poder del Ministerio de Hacienda en ese sentido es muy fuerte porque controla, digamos, todo el proceso presupuestal y además tiene la labor de hacer un seguimiento de cómo se utiliza ese presupuesto, que es un tema donde todavía tenemos mucho por mejorar. Bien, bueno, y justamente frente a estos asuntos, cuando se llega a esas discusiones que decíamos tienen una connotación tan política, ¿cómo se decide qué se asigna a cada sector, al sector salud, a la educación, a la infraestructura, dentro de esa distribución presupuestal? Bueno, digamos que ahí es donde está lo más problemático, ¿cierto? Porque digamos que hay la cotidianidad de la asignación presupuestal parte de las necesidades propias de cada entidad. Ojo, yo sigo hablando del presupuesto en términos de entidad, de sector, y eso me parece que es un poco pasado de moda, por decirlo así, porque hoy otros países hacen otros ejercicios, ¿cierto? El presupuesto no parte de lo que necesitan los sectores, sino de lo que necesitamos como sociedad. Los presupuestos en realidad son formas de vernos en el futuro, ¿ya? Por eso hay países que tienen presupuestos de largo plazo, países que tienen formulaciones de presupuestos de 10 años o de 5 años. Nosotros lamentablemente tenemos un presupuesto anual y entonces es como que nos vamos a gastar en el desayuno. Y por eso insistimos tanto en los sectores, y hay una discusión sobre los sectores que siempre me parece a mí muy curiosa, y es que aquí es el tema de que quien tiene más es más importante, entonces defensa, educación, salud son los sectores grandes, y siempre por allá la tecnología, la ciencia y la cultura y el deporte quedan por allá al final. Y entonces, como yo decía al principio, como el amor está en el presupuesto, a nosotros nos encantan mucho unas cosas y no nos gustan otras, ¿sí? Como si nos quisieran muy poquito. Eso, lo queda muy poquito. Entonces, siempre donde tú pones el tema, es una pregunta sobre, ¿nos basamos en las necesidades de reproducción de las entidades o nos basamos en las necesidades que tenemos como país de avanzar hacia adelante? Y creo que como sociedad nosotros no hemos roto eso. Nosotros tenemos un presupuesto muy inercial. Entonces, si este año te di 100, el otro año te tengo que dar 100 más un plus, porque si no es terrible, ¿no? Y además está imbuido de un profundo debate político y también politiquero, y es que los intereses de los distintos sectores políticos en entidades presionan por más gasto, y entonces quieren más gasto para reproducir su capacidad, porque claro, en un sistema, digamos, tan abiertamente político, una entidad que gasta más es una entidad más chévere para controlar que una que gasta menos. Entonces es mucho más chévere ser el padrino del ministro de Educación o del ministro de Defensa que ser el padrino del ministro de Ciencia y Tecnología. Ese sí no lo quiere nadie, ¿no? Nadie le disputa por allá ese ministerio. Entonces yo creo que ese es un debate muy complejo, no es sencillo, y creo que ese debate no lo hemos asumido de la manera en que deberíamos poder asumirlo, que es pensando en el presupuesto como algo que nos va a colocar en el futuro. ¿Sí? Es correcto, sí, como reconocernos como ciudadanía en un asunto de todos somos socios de una empresa llamada Colombia, cómo hacemos nosotros ese rol un poco más comprometido con esos ejercicios, no solamente de definir representaciones cuando estamos haciendo el ejercicio de elección de los órganos representativos, sino también de cómo nosotros contribuimos un poco en esos ejercicios de veeduría del proceso presupuestal. Y justamente pues para hablar de esos escenarios. Yo quiero matizar algo. Claro. A mí, yo me quedo con el concepto de empresa, no en el sentido de empresa capitalista para hacer cosas, sino en la otra etimología, la empresa como una aventura, ¿sí? Yo pienso que cuando uno habla del presupuesto público, uno debería poner de presente es qué queremos ser como sociedad, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra visión de largo plazo? Este país durante muchos años compartió una visión de empresa, ¿cierto? Una empresa donde vamos a potenciar la guerra, el conflicto, y en otros años no hemos tenido una visión tan clara de desarrollo, ¿cierto? Nuestras visiones de desarrollo siempre se han quedado apalancadas, entonces yo me quedaría con ese concepto de empresa como una apuesta colectiva que muchas veces es débil y no nos lo imaginamos. Ahí yo creo que el presupuesto se estructura muy bien y todos somos parte de esa empresa. De ese ejercicio, es correcto. Bueno, y para que le brindáramos un poco a nuestra audiencia esa visión de la importancia de entender, de vigilar el uso de los recursos,
¿podría contarnos un poco sobre qué mecanismos existen para que la ciudadanía pueda conocer y hacer seguimiento al presupuesto? Quizás es una de las cosas más débiles en el sistema presupuestal colombiano, por varias razones. La primera creo que es de un carácter muy de... El presupuesto público en Colombia se movió en unos niveles de secretismo que son pasmosos. Y eso, distintas evaluaciones, ¿cierto? El FMI ha hecho una evaluación, ya no recuerdo, el PIMA, el BID ha hecho otra que se llama el PEMA, hay una iniciativa de transparencia presupuestal, el Open Budget Project, que saca, digamos, una serie de evaluaciones del presupuesto. Y cuando uno mira el presupuesto tiene como 3 momentos, eso que llaman, digamos, técnicamente el upstream, el midstream y el downstream. Entonces, desde la parte de programación es el upstream, la programación y la discusión, y entonces ahí hay más o menos cierta transparencia, ¿cierto? Y en la parte del midstream, que es la ejecución, y la del downstream, que es el seguimiento, somos muy débiles, ¿sí? Somos muy débiles por 2 razones fundamentales. Primera, somos fuertes en la nominalidad del presupuesto, es decir, cuánto asignamos. Pero somos muy débiles para preguntar qué hacemos con lo que asignamos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener X cantidad de pesos, pero no sabemos qué estamos produciendo en términos de bienes y servicios para los ciudadanos con ese X montón de pesos. Entonces, hay un problema de eficiencia, ¿sí? Ya es un problema típico de las ciencias económicas. Y en el otro lado es que las categorías presupuestales no están hechas para que la gente las entienda. Justamente están hechas es para que la gente no las entienda. O sea que en el downstream, y eso lo dicen todas esas evaluaciones, la transparencia de los documentos, la inteligibilidad de los documentos, la producción de presupuestos ciudadanos, que pueden ser, como hacen algunos países, como un anexo de presupuesto, o como nosotros creíamos en la Dirección General de Presupuesto Público, es que todo el presupuesto debe ser ciudadano. Es decir, cualquier ciudadano debería poder entender el presupuesto, ¿sí? Y podíamos tener distintas capas de información, y eso era mucho más lindo, porque, digamos, yo podía presentar un presupuesto con unas formas muy elegantes y muy sencillas a la gente, pero cada nivel de complejidad me exigía mayores detalles de información. Entonces, en eso falta mucho en Colombia. Y si no hay transparencia, y no hay inteligibilidad, y no hay disponibilidad de las cifras, pues el seguimiento es cero. Ahí creo que para todo ese proceso. Es correcto. Bueno, y frente a esas posibilidades que tendríamos como país de mejorar esos escenarios para hacer mucho más cercano el ejercicio presupuestal a la ciudadanía y que podamos entonces empoderarnos un poco más de ese proceso, si bien nos falta, ¿qué se le podría abonar al país? ¿Qué innovaciones se han implementado para mejorar esa eficiencia y esa transparencia? Digamos, modestia aparte, y modestia aparte porque creo que fui uno de los directores de presupuesto que quiso mover más la línea de modernización del presupuesto, con unos trabajos previos que había de una persona que yo respeto y admiro mucho, que se llama Lelio. Yo creo que ellos habían hecho un trabajo que es clave, y es movernos hacia el presupuesto orientado por resultados. Movernos hacia el presupuesto orientado por resultados nos devolvía la ecuación. No era cuánta plata tienes, sino qué necesitas hacer y cuántos recursos necesitas para hacerlo. Y sobre eso yo establezco unas prioridades mucho más interesantes. Cuando yo me muevo en el presupuesto orientado a resultados y lo convierto en un presupuesto por programas presupuestales, el programa presupuestal es una secuencia de cadenas de valor que empieza diciendo cuánta plata tienes, ¿cierto? Y te conecta al otro lado con cuál es tu objetivo como entidad o como sector o como sociedad. Entonces, entre la plata y el objetivo está, la plata se convierte en insumos, ¿cierto? Yo tengo funcionarios, yo tengo muebles, yo tengo tiquetes, yo tengo un montón de cosas, y eso lo transformo en un conjunto de servicios que yo le presto a la ciudadanía que se llaman productos. Esos productos, ¿cierto?, se desarrollan en distintas actividades y están orientados a unos objetivos. Entonces, piénsalo de la siguiente manera. Si yo quiero reducir los niveles de desnutrición infantil y ya al otro lado tengo plata, entonces yo empiezo a hablar de esa plata, yo la convierto ¿en qué? En refrigerios. Esos refrigerios, o más bien no refrigerios, yo compro pan, yo compro jamón, yo compro jugos, y con eso armo un refrigerio, que es un producto que yo le entrego al ciudadano.
ese producto, ¿cierto?, multiplicado por una serie de condiciones de calidad, que el refrigerio sea rico y que la gente se lo coma, por ejemplo, me produce un resultado. Entonces, si yo pongo plata para hacer refrigerios y esos refrigerios tienen un resultado en términos de reducir las necesidades de nutrición de un determinado sector, yo estoy hablando de unas cadenas de valor. Entonces, hacia allá hay que mover el presupuesto. El presupuesto se tiene que mover rápidamente hacia modelos de cadenas de valor en toda su integralidad. No simplemente plata que se gasta, sino plata que tiene resultados. Sin eso no hay posibilidad de mejorar las capacidades de entender el presupuesto público. Perfecto, bueno, y para finalizar quisiera tal vez que le entregáramos un mensaje a nuestros jóvenes, a nuestros ciudadanos que están interesados en estos temas, algo que les motive para que quieran hacer parte no solo de las discusiones, sino también de todo ese proceso que, como bien lo has denominado, corresponde a cadenas de valor en sí misma. ¿Cómo hacer para que los jóvenes, la ciudadanía, se movilicen hacia hacer un ejercicio mucho más informado y, si se quiere, pues comprometido con esto que es el presupuesto público? Hay una cosa chévere en los jóvenes. No sé quién dijo esto, no recuerdo esta frase, pero la juventud es el espacio donde habita la utopía. Y la utopía es la cosa más linda del mundo, es decir, uno está lleno de posibilidades y un joven siempre piensa en mejorar el país, se cuestiona mucho sobre la condición en que los mayores hemos entregado el país, ¿cierto?, de tantas injusticias y tantas vainas. Yo les diría, yo creo que los jóvenes que están cargados de esa necesidad de transformar y de cambiar, tienen en el presupuesto público una herramienta de transformación y de cambio. Entenderlo, comprenderlo, controlarlo, presionar políticamente para que su asignación sea adecuada, para que el presupuesto no se desvíe, para que cumpla las funciones que tiene que cumplir. Creo que eso es parte de volver la utopía un sitio real, ¿sí? Entonces yo creo que los jóvenes, o yo arranqué así, yo no sé, creo que cuando yo era joven era muy iluso y yo me metí a esto del presupuesto porque me parecía muy chévere la posibilidad de transformaciones que el presupuesto tiene para dar. Fíjate que cuando tú, va a ser un poco de publicidad, pero cuando tú llegas y dices que vas a sacar 8.5 billones de pesos para entregar una pensión de mínimo equivalente a la línea de pobreza extrema a las personas más abandonadas de la sociedad, que son las personas mayores, adultos mayores que no tienen una pensión y que hoy viven en los semáforos vendiendo Vive 100 o limpiando vidrios, pues pucha, eso es un cambio en la sociedad. Yo sé que es muy poquito, que deberíamos dar más, pero la restricción presupuestaria nos lo impide, pero es un primer paso para dignificar una parte de la vida de unas personas que han entregado todo por la sociedad y que requieren, digamos, que ahora nosotros respondamos con unas políticas de cuidado. Muy bien, no, Jairo, muchísimas gracias de verdad por la generosidad en el tiempo, en el conocimiento. Ha sido una conversación bastante enriquecedora. Le queremos agradecer a Jairo Alonso Bautista por compartir justamente esas reflexiones con nosotros. Si quieren seguir explorando estos temas, no olviden por favor suscribirse a nuestro podcast en el TDA Nos Escuchamos y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio. Feliz tarde.